Bueno, buenas noches. Vamos a ver hoy lo que es los conceptos de una ecuación diferencial, cuál es la clasificación, según el tipo, según el orden, según la linealidad. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial, si nosotros nos ponemos a desarmar la palabra ecuación, una ecuación es una igualdad entre dos expresiones y un diferencial es una derivada. Entonces, una ecuación diferencial podríamos decir que es una ecuación o es una igualdad, más bien, que contiene derivadas. Entonces, vamos a definirlo formalmente. Es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Entonces, mire lo que está diciendo, es una ecuación que contiene las derivadas. Ya podemos hablar de varias variables dependientes o varias variables independientes. Un ejemplo de eso sería este que tenemos aquí, donde este y que está aquí es la que nosotros llamamos la variable dependiente y el x que está aquí es la que nosotros llamamos la variable independiente. O sea que esa y depende del valor que tome x. Por eso se dice que x es la variable independiente. Otro ejemplo que podríamos decir de una ecuación diferencial podría ser dy de x más y igual a 5. ¿Por qué es una ecuación diferencial? Porque es una igualdad que contiene derivadas. Aquí está. De y de x es la derivada de y con respecto a x. Pero si yo les coloco y, digamos, más 5 igual a 2, eso sí es una ecuación, pero no es una ecuación diferencial ya que no tiene derivadas. No contiene derivadas. Entonces es simplemente una ecuación. Y nos quedamos ahí como que es una ecuación. Bueno, miren, las ecuaciones diferenciales se clasifican según el tipo, el orden y la linealidad. Existen ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas ecuaciones diferenciales, una ecuación diferencial es ordinaria cuando trabajamos una sola variable independiente. Eso no es lo que dice ahí, pero a palabras más, palabras menos, es esto. Cuando se trabaja bajo una sola variable independiente, se dice que la ecuación diferencial sería ordinaria. Entonces, vamos a definirlo formalmente. Una ecuación que contiene solo derivadas ordinarias de una o más variables dependientes. Ojo, las variables dependientes pueden ser varias, eso no importa. El problema es que la variable independiente sea solamente una. Aquí tenemos dos ejemplos. Esta es una ecuación diferencial ordinaria ya que depende de una sola variable independiente. Esta, a pesar de que tiene dos variables dependientes, que eso puede suceder, solamente depende de una sola variable independiente que esté. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, ahora hablemos de la clasificación de una ecuación diferencial parcial. Aquí, a palabras más, palabras menos, las variables independientes deben ser de dos o más. Cuando hablamos de una sola variable independiente, estamos hablando de ordinaria. Cuando estamos hablando de dos o más variables independientes, se dice que es parcial. Entonces, miren, aquí tenemos dos ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales. Hay una diferencia entre esta D y esta D extraña. Esta D se utiliza cuando hablamos de ordinaria y esta D se utiliza cuando estamos hablando de derivación parcial. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos donde las variables independientes aquí serían dos y esas dos variables independientes serían X y Y. De igual forma, en este ejemplo, esta ecuación diferencial es parcial porque también tiene dos variables independientes que son X y T.
¿Listo? Entonces ya sabemos que una ecuación diferencial se clasifica entre parcial y ordinaria. Bueno, entonces vamos a ver la clasificación por orden de una ecuación diferencial. El orden de una ecuación diferencial, ya sea parcial o ya sea ordinaria, es el orden mayor de las derivadas involucradas en la ecuación diferencial. O sea, que si se está derivando, si ustedes consiguen esa ecuación diferencial, que la variable dependiente se derivó 3 veces, entonces el orden es 3. O sea, el número mayor de veces que se esté derivando la ecuación diferencial o que aparezca en la ecuación diferencial, ese es el orden de la ecuación diferencial. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una ecuación diferencial. Esta en específico, voy a estudiarlas una por una. El orden de esta expresión diferencial es 2. El orden de esta que está dentro del paréntesis es 1. ¿Listo? Entonces, el orden mayor sería 2. Ahora bien, el grado, vamos a hablar del grado. El grado de esta expresión es 1 y el grado de esta expresión es 3. Entonces podemos decir que esta ecuación que está aquí es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque solamente está involucrada una variable independiente ordinaria de orden 2 y grado 3. Además, esta ecuación diferencial yo también la puedo reescribir para que se vea mejor de la siguiente forma. Y2' más 5 y' elevado a la 3 menos 4y igual a Euler a la x. Y ahí se ve más claro. El mayor veces que se está derivando es 2 y el exponente mayor es 3. Entonces, por eso se dice que esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2 y grado 3. Bueno, según la linealidad, podemos decir que una ecuación diferencial es lineal si es de esta forma o esta forma. O también la puedo escribir de la siguiente forma. A sub n de x, y a la super n se lee así, más a sub n menos 1, a sub n menos 1, y a la super n menos 1, más a sub 1 de x, aquí me faltó el de x, por y', continuamos, más a sub 0 de x por y igual a g de x. O sea, pueden encontrarla de una de las dos formas. Entonces, si se puede, aquí se puede observar que una ecuación diferencial ordinaria es lineal si ocurre en dos casos. Primero, que el grado de la variable dependiente, que en este caso es y todas sus derivadas deben ser a lo más 1. O sea, el grado debe ser 1. Si el grado es 2, ya deja de ser lineal. Ejemplo, les puedo colocar este ejemplo, 3 y2' más 4y' menos 5y igual, digamos, a Euler a la x. Esa ecuación diferencial así como está es lineal. Pero si yo coloco, digamos, esta y la elevo a la 3, ya esa ecuación diferencial deja de ser lineal. ¿Por qué? Porque incumple la primera regla, que el grado de la variable dependiente, en este caso que es y,
es igual a 3 y debe ser solamente 1. Entonces ya ahí me incumple la primera condición, por ende, esta ecuación diferencial no sería lineal si yo le agrego ese 3. La otra condición para que la ecuación diferencial sea lineal, ojo, debe cumplir las dos condiciones. Con una que deje de cumplir, deja de ser lineal. La otra condición es que los coeficientes dependen solo de la variable independiente. O sea, los coeficientes solo deben depender de la variable independiente. Si dependen de la variable dependiente, estos coeficientes, en este caso son estos que estoy tachando aquí, deja de ser lineal. Ejemplo. Esta ecuación diferencial que está aquí, x, la tercera derivada de y, menos x a la 2, la segunda derivada de y, más y menos y igual a seno de x, esta ecuación diferencial no sería lineal. ¿Por qué? Porque a pesar de que cumple con la condición 1 de que el grado de la variable dependiente y todas sus derivadas es grado 1, no cumple con la segunda, que me dice que los coeficientes dependen solo de la variable independiente. Bueno, miren, este coeficiente es x, o sea, hasta ahí vamos bien. Este coeficiente es menos x cuadrado, hasta ahí vamos bien. Pero resulta que el coeficiente de y' es y. Entonces ya deja de cumplir la condición 2. Por ende, esta ecuación diferencial no sería lineal. Pero si yo vengo y cambio esta y por un 5, entonces ese 5 sí depende de x, porque es una función constante. Entonces esta ecuación diferencial que estamos observando a continuación es lineal. ¿Por qué? Porque cumple con las dos condiciones. El grado de la variable dependiente y todas sus derivadas es 1, y además los coeficientes de esa ecuación diferencial dependen solo de la variable independiente.